Bueno, ahora hablando del Convenio de Varsovia, como capítulo 1 tenemos objetivo y definiciones. Bueno, en este caso el presente convenio se aplica a todo transporte internacional de personas, equipajes o mercancías, durante efectuada con remuneración en la aeronave. Como el capítulo 2 tenemos la aerolínea tiene que entregar el billete de pasaje en la cual indica el origen y destino del vuelo. También tiene un talón de equipajes y la carta de porte aéreo. Esto con la finalidad que es como un contrato entre el pasajero y la aerolínea. Ahora tenemos como el capítulo 3 que nos habla de- del título de transporte. Tenemos expedidor y destinatario. En este caso, el expedidor tiene derecho con condición de cumplir todas las obligaciones resultantes del contrato de transportes. El expedidor está obligado a proporcionar informes y adjuntar a la carta porte aéreo los documentos necesarios para cumplir con todas las formalidades. En este caso, el destinatario a solicitar del porteador. En el capítulo 3 tenemos responsabilidades del porteador. El porteador es responsable del daño sufrido por cualquier viajero, cuando el accidente que ha causado el daño se haya producido a bordo de la aeronave, o en el embarque y desembarque. En este caso, la aerolínea se hace responsable de todo eso si el equipaje sufre algún daño durante el proceso del viaje, en estiva y desestiva. El porteador es responsable de daño ocasionado en caso de destrucción, pérdida o avería del equipaje capturado. En este caso, cuando ya el hecho está consumado, que ha causado el daño se produzca durante el transporte aéreo. Con el portador responsable del daño ocasionado, también por retroceso. En el capítulo 3 tenemos responsabilidades del portador. En el transporte de personas, la responsabilidad del portador con relación a cada viajero se limitará a la suma del cliente de 25.000 francos. En el transcurso de equipajes facturados y de mercancías, la responsabilidad del portador se limitará a la suma de $35.000. Capítulo 4. Disposiciones relativas a los transportistas combinados. Artículo 31. Cuando un transporte implica tanto el uso del transporte aéreo como de otros medios de transporte, como terrestre o marítimo, o de las disposiciones del Convenio de Varsovia, solo se aplicará al transporte aéreo si éste cumple con las condiciones establecidas. A pesar de lo anterior mencionado, las partes involucradas en el transporte tienen condiciones pactadas. Capítulo 5. Disposiciones generales y finales. Nulidad de cláusulas contradictorias. Bueno, el artículo 32 establece que cualquier cláusula de contratos de transporte a convenios anteriores que contradigan las reglas del Convenio de Varsovia será nula. Rechazo de contratos incumplientes. El convenio otorga la posibilidad de rechazar las conclusiones de contratos de transporte aéreo internacionales que no cumplan con sus disposiciones. Le doy paso a mi compañero. Ahora vamos a hablar sobre el convenio sobre la responsabilidad civil del transportista aéreo. En el capítulo 1, las disposiciones generales, en el artículo 1, que es el ámbito de aplicación, este artículo indica que el convenio se aplica a todo transporte aéreo internacional de personas, equipaje y carga realizado por un transportista aéreo. Se especifica que en el convenio es relevante cuando el punto de partida y el destino del transporte se encuentran en diferentes países o cuando ambos se encuentran en el mismo país, pero hay una escala en otro país. Además, también se menciona que el convenio se aplica independientemente de la nacionalidad del transportista o del propietario de la aeronave. Este artículo es fundamental para definir las circunstancias bajo las cuales se rige la responsabilidad civil del transportista. En el artículo 2, el transporte efectuado por el Estado y transporte de envíos postales.
Bueno, en este artículo establece que el convenio se aplica a los transportes aéreos realizados por entidades estatales, siempre que no se traten de actividades militares o de carácter gubernamental. Además, se especifica que el transporte de envíos postales también está sujeto a las disposiciones del convenio, garantizando así que tanto los pasajeros como los envíos postales reciban la misma protección en términos de responsabilidad civil del transportista aéreo. En el capítulo 2, que es la documentación y obligaciones de las partes relativas al transporte de pasajeros, equipaje y carga, en el artículo 3 de pasajeros y equipaje, bueno, este artículo indica que el transportista debe expedir un documento de transporte que contenga información esencial, como los puntos de partida y destino del viaje, así como cualquier escala que se realice. Además, se permite el uso de otros medios para documentar esta información. En el artículo 4, que es de carga, es similar al artículo 3, pero se centra en el transporte de carga, indicando que debe haber un documento que detalle la naturaleza y el peso de la carga. Este artículo asegura que la documentación de transporte de carga sea clara y completa, lo que facilita la identificación y el manejo adecuado de la carga durante el transporte aéreo. En el artículo 5, que es el contenido de la carta de porte aéreo, en este artículo debe incluir información esencial sobre el transporte, el cual son los puntos de partida y destino del envío, si hay escalas en el territorio de otro estado, o al menos una de esas escalas debe ser indicada, y el peso del envío. En el artículo 6, que es el documento relativo a la naturaleza de la carga, bueno, en este artículo el expedidor debe proporcionar un documento que indique la naturaleza de la carga, lo cual es esencial para cumplir con las formalidades aduaneras. En el artículo 7, que es la descripción de la carta de porte aéreo, la carta de porte aéreo debe ser emitida en 3 ejemplares originales, firmada por el expedidor, y debe incluir información relevante sobre el transporte. En el artículo 8, que son los documentos para varios bultos, nos indica que en caso que haya más de un bulto, el transportista tiene derecho a solicitar al expedidor que emita otras cartas de porte aéreo separadas para cada bulto. Asimismo, el expedidor puede solicitar al transportista que entregue recibos de carga separados si se utilizan otros medios de comunicación. En el artículo 9, que es el incumplimiento de los requisitos para los documentos, se establecen que si los documentos de transporte no cumplen con los requisitos establecidos, el transportista no puede ser considerado responsable por daños o pérdidas. Esto implica que el incumplimiento de las formalidades documentales puede exonerar al transportista de su responsabilidad. Sin embargo, esta exoneración no se aplica si el transportista ha actuado de manera negligente al emitir o gestionar dichos documentos. En el capítulo 3, que es de responsabilidad del transportista y medida de la indemnización del daño, bueno, en este capítulo aborda que la responsabilidad del transportista en caso de daños o pérdidas o retrasos en el transporte se establecen límites, ¿no?, de responsabilidad y condiciones bajo las cuales el transportista puede ser eximido de dicha responsabilidad. Ahora le doy el paso a mi compañero. Bueno, hablemos sobre el capítulo 4, que habla sobre el transporte combinado. En el artículo 38 implica el uso de transporte aéreo junto con otros medios de transporte. Se establece que estas regulaciones del convenio se aplican exclusivamente al segmento aéreo, siempre que éste cumpla con todas las condiciones especificadas, ¿no?, en el artículo 1. Siguiente, compañera, ¿me puedes ayudar con las diapositivas? Ok. En el artículo 6, ¿no? ¿Estamos? Ay, me perdí. Un ratito. Me perdí.
En el artículo 7 hablamos sobre las cláusulas finales. El artículo 54 establece que establece el procedimiento para la denuncia del convenio. Cualquier Estado parte puede denunciar el convenio mediante una notificación escrita al depositorio. La denuncia será efectiva a 180 días después de que el depositario reciba la notificación. En el artículo 55 establece que el presente convenio tiene prevalencia sobre cualquier norma aplicable al transporte aéreo internacional entre Estados partes en relación con otros instrumentos vinculados al Convenio de Varsovia. Siguiente. Hablamos sobre el capítulo 7, el artículo 56, que establece disposiciones de los estados que tienen más de un sistema jurídico aplicable en diferentes unidades territoriales. Los puntos claves son: un estado puede declarar al momento de firmar, ratificar o aceptar, aprobar o adquirir al convenio, si éste se aplicara a todas sus unidades territoriales, o solo a algunas específicas, y puede modificar esta declaración posteriormente. Después hablamos sobre... y eso es todo. Muchas gracias.